Esta historia no me pertenece, le pertenece a él. Si el Nero. Capítulo 2. Más amigos, más molestias. Narrado por Emir. Han pasado 5 años desde que renací en este mundo junto a mi Hiroki. 5 años de descubrimientos y de vigilancia. Descubrí que los eldianos no tienen idea de que duermen rodeados de titanes colosales. La propia familia real usó el poder del fundador para borrar todo rastro de la verdad. De mi verdad. De mi dolor. Y lo peor. Recuerdan los nombres de los errores del bastardo pero no recuerdan quién soy yo. ¿Acaso creen que fui una madre infiel? ¿Una esclava sin rostro que parió como ganado? ¿Eso me convierte en una traidora para mi esposo? El odio ardía en mi pecho. Me olvidaron. Me borraron. Pero recordaron a esas cosas. A esas niñas nacidas de mi humillación. De mi ceguera, pero está bien. Que los marleyanos los usen. Que los cambien por armas. Que los traten como perros. Mientras estén lejos de mi Hiroki y mi vida como la señora Mori, pueden morir todos. Y hablando de ellos, por suerte, los Mori eran amigos cercanos de mis padres. Eso facilitó nuestra cercanía. Todos lo ven como una linda coincidencia. Hiroki y yo siempre juntos. Jugando. Hablando. Paseando. Él me toma de la mano sin dudar, me sonríe solo a mí. Y yo me aferro a él con cada fibra de mi ser. Cada noche, Nocturna viene a mí con informes. Mi hermosa creación. Una gata dorada con ojos dispares. Uno morado, como yo, y uno celeste, como él. Una hija. Nuestra hija. Fue adoptada por la familia Mori, sin sospechar que esa criatura es un fragmento de mí. Una extensión de mi voluntad. Y no fue la única. He creado otras bestias, otros ojos, otros oídos. Marley, la realeza, los cambiantes, los vigilo a todos. Pero por ahora, nada relevante. Solo castigos. Solo sangre. Solo más eldianos siendo arrojados a esta jaula llamada Isla Paradis. Hiroki no ha recordado nada de su vida pasada, pero no importa. Sigue siendo él. A veces Kanoko se une a nuestros juegos. Una niña buena, molesta pero inofensiva. Pero entonces llegó ella. Ayumi. Cabello negro azabache, largo, ojos grandes de cordero. Una plaga. Todo comenzó cuando Hiroki defendió a esa niña de 2 niños mayores. Desde entonces, lo sigue como un cachorro hambriento. Lo mira como si fuera su salvador. Como si le perteneciera. Hoy estábamos sentados bajo un árbol. Hiroki en el medio, yo a su izquierda, la plaga a su derecha. Y Nocturna, recostada sobre las piernas de Hiroki, ronroneando mientras él la acariciaba. Y entonces mi pecho se apretó. A pesar de ser mi creación le tenía celos. Su pelaje dorado, brillante como la luz del amanecer, sus ojos los nuestros, hermosa, perfecta. Tanto, que un recuerdo volvió. Flashback Chisato. Miren a Hiroki con su gatita. Dijo mi madre, riendo. Hiroki y yo estábamos sentados juntos, con mi cabeza en su hombro y la pequeña Nocturna estaba en los brazos de mi esposo como una bebé. Kaede. Parece como si fuera su hija. Añadió la señora Mori, con una sonrisa. Sota. Y Mir también, parece la madre. Son una familia. Bromeó mi padre. Hiroki solo se rió. Pero yo no. Yo los miré en silencio, con el corazón latiendo fuerte. ¿Por qué tenían razón? Desde entonces no dejé de soñar. Soñaba con nosotros 3. Hiroki, yo y Nocturna como nuestra hija. Una familia. Soñaba cómo la concebíamos. Cómo la cuidábamos. Cómo vivíamos en una casa propia, lejos de todos. Y sí soñaba cómo la hacíamos. Si no fuera una niña aún sin pubertad, mi cama estaría empapada cada noche. Hoy, Hiroki intentaba leer un libro simple para la mayoría, pero él siempre era mejor. Mientras otros niños aprenden a leer a los 7 u 8 años, los más listos a los 6, mi Hiroki ya lo hace a los 5 y con fluidez. Con elegancia, siempre un paso adelante, siempre por encima de los demás. Y la plaga lo miraba como si entendiera algo. Fingía escuchar. Fingía leer, pero solo lo observaba como yo. Si no fuera una niña, la hubiera partido en 2 con un pensamiento. Pero me contuve. Aún solo es una niña. A los 13, si sigue intentando quitármelo, entonces actuaré. Y lo haré sin piedad. Mientras Nocturna se estiraba en el regazo de Hiroki, como una hija mimada, yo apoyé mi cabeza en su hombro. Sin pensarlo, le dije algo. Ymir. Te amo, Hiroki. Cuando me di cuenta de lo que dije, me quedé quieta, sin moverme. Aún no podía confesarle todo. Noazi tenía que hacerlo de la misma magnitud que nuestro amor. No sabía cómo reaccionaría a tal falta de respeto por el tamaño de nuestra relación. Él dejó de leer y me miró, Ayumi también. Estaba tan nervioso por la reacción de mi falta de respeto, que no pude saber qué pensaba Hiroki. Yo también te amo, Ymir. Dijo él, con una voz suave, llena de calidez.
Había aceptado una muestra tan simple de nuestro amor. Su bondad era tal, sin dudas le haría algo más grande, más digno de nuestro amor. Tal vez crear una especie nueva que nos sirva. O poner el mundo en nuestros pies y nos adoren como los dioses que somos. Ayumi, yo también te amo, Hiroki. Gritó la plaga. Se atrevió a repetirlo. La maldita. Ya colmó mi paciencia. Hiroki, yo también te amo, Ayumi. Añadió Hiroki. Ella sonrió ampliamente. Me congelé. ¿Cómo que no me amas a mí sola? ¿Quieres un harem? Yo puedo dártelo. Puedo hacer copias mías de todo tipo. No necesitas otras. Altas, bajas, adultas, grandes o planas. Te puedo dar de todo tipo. Hiroki, las amo a las dos, son mis mejores amigas. Dijo él. Amigas. Él solo nos ve como amigas. No, no entiendo. Tu corazón no puede rechazarme. Hacia ella puede ser amistad, pero a mí me amas de verdad. Tranquilo, mi amor, puedo entender. No quieres lastimarla y por eso le dijiste eso. La plaga siguió con su sonrisa radiante, tan falsa. Era obvio que no quería esa respuesta. Una nueva voz rompió ese instante tenso. Eren. Hola. Un gusto. Soy Eren, ¿quieren ser mis amigos? Me giré lentamente hacia la fuente del sonido. Un niño, de nuestra edad. Cabello corto y negro. Ojos verdes. Tenía la mirada determinada, directa, como alguien que no duda. Una mirada peligrosa. Pero no era eso lo que me puso alerta. Detrás de él vi dos figuras. Un hombre alto, de ojos profundos, rasgos similares al niño. Invisibles para todos excepto para mí. Uno era de sangre real. El otro era Eren, pero del futuro. ¿Cómo podía saberlo? Porque el poder del titán de ataque. Porque sus ojos eran iguales a los míos cuando tenía el fundador. Y podía sentir que eran de otro tiempo. Hiroki. Hola, Eren, soy Hiroki. Respondió Hiroki con una sonrisa tan brillante como una espada y teniéndole la mano. Ayumi. Hola. Yo soy Ayumi. Dijo la plaga, saltando a presentarse. Ymir. Musité, tomando a Nocturna. El niño se sentó frente a nosotros, como si nada. Como si no acabara de aparecer de la nada. Lo observé. Cada movimiento. Cada parpadeo. Los adultos que lo acompañaban no decían nada. Solo lo vigilaban y dando unas palabras entre ellos. Pasaron los minutos. Jugamos a lanzar piedras al río, Ayumi se reía, Hiroki corría, Eren trepaba los árboles, parecían niños normales. Pero yo no podía relajarme. No con él aquí. Eren del futuro y el de sangre real solo observando, sí, pero había algo detrás de la mirada de ese Eren. Un fuego contenido, una decisión tomada. Nocturna, en mis brazos, frotó su cabeza contra mí, como queriendo calmarme. Ymir. Lo sé, pequeña, no haré nada aún. Le susurré. Solo observaré. Esa noche, mientras todos dormían, yo observaba las estrellas desde la ventana. Nocturna ronroneaba a mis pies, atenta como siempre. En mi mente, la imagen de ese niño nuevo no dejaba de revolverse. Eren. Mis ojos se cerraron por un momento, y me deslicé al espacio entre los sueños y los recuerdos del tiempo. El lugar donde yo era diosa y sombra. Y ahí lo vi. Vi a Eren. Pero no al niño. Vi al hombre. Un monstruo y un mártir. Vi sus ojos vacíos, llenos de odio y desesperación, arrastrando al mundo a un abismo solo para demostrar que era libre cuando en realidad, no lo era. Era un esclavo. No de cadenas. Ni del mundo. Ni siquiera de los enemigos que lo rodeaban. Era esclavo de sí mismo. De sus decisiones. De su idea de libertad. Caminaba directo al fin sin poder cambiar nada, creyendo que controlaba su destino, cuando ya estaba escrito. Como yo, cuando seguí órdenes del rey. Cuando devoré a Hiroki creyendo él me amaba. Mis puños se apretaron sobre las sábanas. Ymir, eres igual a mí. No por tus cadenas, sino porque fuiste tú mismo quien las forjó. Volví a abrir los ojos. Nocturna levantó la cabeza y me miró con esos ojos, uno morado y otro celeste. Ymir, no dejaré que Hiroki viva atado a un destino como el tuyo. No lo permitiré. Esta vez, nadie lo tocará. Ni los titanes. Ni los reyes. Ni Eren. La gata ronroneó suavemente y se acurrucó a mi lado. La oscuridad no me daba miedo. El futuro, sí. Pero esta vez sería yo quien lo escribiera. 2 años después ya habían pasado 2 años desde que Eren se volvió nuestro amigo. Desde entonces, dejé de ver a esos dos pero los veía siguiendo al Grisa. Estaban detrás de él. Uno era el titán del futuro, el otro, el susurro de una sangre maldita. Eren era apasionado, audaz y curioso. Eso lo hacía muy parecido a Hiroki, pero también me confirmaba algo que ya había visto. Su destino.
Aquel chico estaba encadenado desde antes de nacer, un esclavo de una idea, de un futuro ineludible. Una noche, mientras Nocturna dormía enrollada sobre mis piernas, me asomé a su línea temporal y vi su final. Solo, destruido por su propia voluntad, abrazado al odio del mundo. Un rey sin corona. Un niño que quiso ser libre y solo cavó su tumba. Ymir, aunque si se porta bien, podría darle un mejor final. Una salida, solo si no lástima a mi esposo. Ayumi, por otro lado, seguía siendo la misma perrita faldera de siempre. Nunca se separaba de nosotros. Sonreía, jugaba, se reía de los chistes de Hiroki, como si eso bastara para atraer su amor. Pero se portaba bien, no cruzaba la línea y por eso seguía con vida. Un día, como si el mundo se empeñara en repetir patrones, Hiroki y Eren salvaron a otro niño de unos abusones. Su nombre era Armin. Un enclenque de ojos azules y cabello rubio, con la misma apariencia que Hiroki, pero sin su aura, sin su divinidad. Inteligente, lo admito. Observador, pero frágil como el papel mojado. Por suerte, Armin se volvió más seguidor de Eren que de Hiroki. Un alivio. Ya tenía suficiente con la plaga número 1 persiguiéndolo. Con estas nuevas amistades, la atención de Hiroki empezó a dividirse. Aún me daba más tiempo que a los demás, pero ya no eran las 15 horas sagradas de cada día. A veces se iba a jugar con Eren al campo, a buscar piedras raras con Armin, o a hacer carreras con Ayumi. Eso me molestaba. Una mañana, después del desayuno, Hiroki tardó unos minutos más en salir a buscarme. Rompió la rutina por primera vez en años. Chisato, mi madre en esta vida, lo notó. Chisato, cariño, me dijo con dulzura. ¿Estás bien? Yo no respondí. Me limité a mirar por la ventana, donde Hiroki jugaba con los demás. Apretaba los dientes sin darme cuenta. Chisato, ¿te molesta que tenga nuevos amigos? Ymir, no. Respondí con voz baja, casi susurrando. Chisato, Hiroki siempre te elige a ti primero. Aunque tarde un poco, siempre vuelve a ti. Eso no ha cambiado. Su voz fue cálida, envolvente. Como una manta suave sobre mi mente inquieta. Pero está creciendo, y tú también. Quizás también necesites más amigos. Yo ya tenía a alguien más. Nocturna. Mis creaciones. Mis recuerdos. Mi poder. No necesitaba a nadie más. Solo a Hiroki. Unas semanas después, una nueva presencia apareció en nuestras vidas. Una niña de cabello negro, ojos grises como el acero. Callada. Firme. Con una mirada que pesaba más que su cuerpo. Su nombre era Mikasa Ackerman. Eren decía que la había salvado de unos traficantes de personas. Que la encontraron atada y golpeada en una cabaña. La historia era sencilla, demasiado sencilla. La miré fijamente. Su sangre era diferente. No era como la de un niño cualquiera. Y lo confirmé esa noche, cuando al tocar su conciencia, encontré los rastros de una antigua manipulación. Los Ackerman. Resultados de experimentos nacidos del poder del titán fundador. Guerreros dormidos. Un ejército secreto programado para proteger a una persona. Y ella eligió a Eren. Eso me tranquilizó. No sentía amor por Hiroki. Sus ojos buscaban al otro. Lo seguía a él. Se movía por él. Y cuando jugábamos juntos, ella rara vez hablaba, excepto cuando Eren lo hacía primero. Jugábamos a veces los 6. Hiroki, Eren, Ayumi, Armin, Mikasa y yo. Corríamos por los campos. Jugábamos a la cuerda o al escondite. Y aunque parecía una niña más, Mikasa siempre sabía dónde estaba Eren, siempre. Nocturna. Está obsesionada con Eren. Me dijo Nocturna una noche, desde el alféizar. Como tú con Hiroki. Ymir, no somos iguales. Le respondí en voz baja. Lo mío es amor eterno. Lo de ella es instinto. Nocturna ronroneó. No discutió. Sabía que tenía razón. Y así pasaban los días. El mundo se movía, las amistades crecían, pero mi amor por Hiroki era firme. Intocable. El único que me mantenía atada a este mundo. A veces lo miraba dormir desde la perspectiva de Nocturna en su habitación. Ella estaba en su pecho muy tranquila, nuestra pequeña, pero yo recordaba cómo lo devoré en la vida pasada. Cómo lloré después. Cómo, incluso entonces, me amaba más que a todo aún cómo acabé su vida. Y ahora estaba aquí. Conmigo. Aunque el mundo ardiera, esta vez no permitiría que me lo arrebataran. Un mediodía cualquiera, mientras descansábamos bajo la sombra de nuestro árbol habitual, Armin apareció corriendo con un brillo inusual en los ojos. Agitaba un libro viejo entre sus manos, como si fuera un tesoro prohibido. Y lo era. Armin, miren lo que pude encontrar. Gritó con emoción, sus mejillas rojas por el esfuerzo. Mi abuelo lo tenía escondido, pero pude hallarlo. Nos sentamos a su alrededor.
Incluso Ayumi y Mikasa se acercaron. Pero los únicos que de verdad prestaban atención eran Eren y Hiroki. Eren, ¿qué es eso?, preguntó Eren. Armin abrió el libro con reverencia. Era grueso, con ilustraciones a color. Muy antiguas. Lo había hojeado una copia antes a través de Nocturna, pero no lo tomé en serio. Hasta ese momento. Armin, es un libro sobre el mundo fuera de los muros. La frase cayó como una piedra en un lago tranquilo. Todos quedamos en silencio. Hiroki, ¿el mundo de fuera?, repitió Hiroki, intrigado. Armin, sí. Hay algo llamado mares con sal, desiertos sin fin, ríos de fuego, animales que nunca vimos. Armin pasaba página tras página, los dibujos mostrando criaturas, ciudades, horizontes. Y esto lo escribió alguien que vivió afuera. Esto existió. Ayumi, no debe existir nada de eso, dijo Ayumi, como si recitara algo de memoria. No hay nada más allá, solo titanes. Armin lo negó con fuerza. Armin, eso es lo que nos hacen creer. Pero yo sé que no es cierto. Quiero verlo con mis propios ojos, salir, viajar. Y saber la verdad. Eren lo miró como si le hubieran abierto una puerta invisible. Vi cómo sus ojos verdes brillaban como una llama recién encendida. Eren, yo también quiero ir, susurró. Y entonces, lo miré de reojo. Mi casa. ¿Qué?, murmuré para mí misma. Eren, quiero ver el mar, tocar la arena, caminar al lado de esos ríos de fuego. Quiero ser libre. Siguió Eren, con esa pasión que lo convertía en el héroe de su propia tragedia. Y lo peor fue lo que vino después. Hiroki asintió. Hiroki, si tú vas, yo también, le dijo a Eren. Mi Hiroki. Mi esposo. El mismo que había renacido para estar a mi lado. Estaba dispuesto a seguir a Eren fuera de las murallas. A ese mundo podrido, violento, mentiroso. A ese lugar que nos separó una vez. Sentí como algo se desgarraba dentro de mí. No podía perderlo. No de nuevo. Apreté los puños con tanta fuerza que sentí las uñas clavarse en la palma de mi mano. Nocturna me observaba desde una rama, en silencio. Sus ojos reflejaban mi rabia contenida. Hiroki, ¿y tú, Ymir?, preguntó Hiroki, con esa sonrisa suya que derrite cualquier furia. ¿También vendrías con nosotros? No supe qué decir. Parte de mí gritaba que no, que ese mundo era una trampa. Que allá afuera solo encontraríamos muerte, dolor y cadenas aún más pesadas. Pero otra parte, una más profunda, más oscura, una que creció desde que lo vi arder en mis manos en mi vida pasada, esa parte me dijo que no podía dejarlo ir solo. Jamás. Ymir. Claro, respondí, fingiendo calma. A donde vayas, yo iré contigo. Porque si ese mundo quiere arrebatármelo de nuevo, esta vez estaré lista. Y no tendré piedad. Con los de Marley, por eso tendré que adelantar el regalo especial que tenía pensado para mi esposo. Narrador Hiroki estaba acostado en mi cama, justo al lado de mi hermana mayor. La noche estaba en silencio, salvo por el suave murmullo del viento contra la ventana y el cálido latido de la casa que me había visto crecer. Me sentía muy afortunado de haber nacido en esta familia. Mi madre, Kaede, era una mujer cariñosa y siempre tenía una sonrisa para mí y para Ymir. Ella decía que el amor era el alma de una casa, y yo lo creía. Mi padre, Shinichi, era fuerte, sabio y amable. Cuando trabajaba en el campo o llevaba los productos al mercado. Nunca hablaba mucho de su juventud, pero algo en su mirada decía que había vivido más de lo que contaba. Mi hermana era alegre y protectora, aunque a veces decía que Ymir le parecía extraña, lo que me entristecía un poco. Yo no entendía por qué. Ymir era una parte muy importante de mi vida, y cuando jugábamos juntos, el mundo era mejor. Y luego estaba Nocturna. La gata dorada de ojos desiguales. Uno violeta como los ojos de Ymir, otro azul como los míos. Siempre me seguía, se subía a mi regazo y ronroneaba como si yo fuera todo su universo. Era casi mágica, aunque nunca me pregunté realmente de dónde había venido. Solo sabía que un día empezaría a seguirme y mis padres la adoptaron. El día había sido largo. Me acurruqué un poco más, sintiendo el calor de mi hermana a un lado, y a Nocturna dormida a mis pies. Entonces me dormí. Pero no fue un sueño cualquiera. Sentí como si algo tirara suavemente de mí, como si una corriente me arrastrara hacia otra parte. Cuando abrí los ojos, no estaba en mi cama. Estaba en un vasto desierto, cubierto de arena blanca y fina, bajo un cielo de estrellas eternas. Y frente a mí, un enorme pilar de luz se elevaba hasta tocar el cielo. Y líneas como ramas que se extendían como ramas. Me quedé sin aliento. Hiroki, ¿qué es este lugar? Avancé un poco, sintiendo que el suelo era blando pero firme. Y entonces la vi. Una niña, de cabello rubio largo, sentada entre la arena. Llevaba un vestido blanco sencillo, y no me miraba.
Su rostro era sereno, aunque sus ojos parecían vacíos. Se parecía mucho a Ymir. Hiroki. ¿Ymir? ¿Qué haces aquí? Ella no respondió. Ella no respondió. Permanecía en silencio, mirando hacia la nada. Me acerqué, paso a paso. Algo me decía que no debía estar ahí, pero no podía irme. Tenía que acercarme. Hiroki, ¿estás bien? ¿Qué es este lugar? Me arrodillé frente a ella. No me miraba. Sentí un impulso como si tocar su mano fuera importante. Algo dentro de mí quería abrazarla y decirle que todo estaría bien. Que la salvaría del bastardo. Dudé un segundo, no entendía de dónde salían esos pensamientos, pero luego extendí la mano. Hiroki, ¿estás sola? Toqué su mano. En ese instante, un estremecimiento me recorrió todo el cuerpo. Su piel era cálida, y aunque parecía inmóvil, algo en su expresión cambió. Sus ojos se movieron por primera vez hacia mí. No dijo nada, pero en su mirada había una emoción tan intensa que me dejó sin aliento.